Vamos a presentar acá dos proyectos de la oficina, dos proyectos recientes. Uno es el edificio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el otro es un taller de herramientas, un proyecto más chiquitito que hicimos para la Universidad de Finisterra, para la Facultad de Arquitectura. En ambos casos estamos enfocando la presentación a forma y material, con las complejidades de cada uno. El primer proyecto, el edificio de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, es un proyecto en que el encargo original del decano en ese momento de la facultad fue un encargo más bien simbólico, un encargo de cambiarle la cara a la facultad y generar una dignificación del espacio destinado a los profesores con este nuevo edificio. Que los profesores que trabajaran acá se sintieran tan cómodos y tan importantes como cualquier ejecutivo que trabaja en un edificio de clase A. Y en ese sentido teníamos que resolver entonces, hacernos cargo de este encargo, además de los encargos lógicos y funcionales de un edificio. Entonces, lo primero fue, partiendo de la lógica más bien funcional, resolver el edificio lo más eficientemente posible. Esto fue en un concurso previo que hizo la facultad y en un terreno que estaba definido, en un terreno trapezoidal, con edificios adosados en ambas caras, en un terreno que tenía dos frentes muy angostos, uno hacia la calle Diagonal Paraguay y otro hacia el interior del campus Andrés Bello de la universidad. Y entonces lo primero que hicimos fue resolver un edificio muy simple que lograra el mayor perímetro posible y se hizo un esquema en H o H invertida. Luego exploramos otras posibilidades, siempre buscando el mayor perímetro posible. Y finalmente derivamos en una forma de Z, que siendo la misma superficie lograba el mayor perímetro posible y entonces las mejores condiciones de habitabilidad para todas las personas que trabajaban acá. Este es el edificio de aulas que teníamos al lado y hacia el poniente y hacia el oriente un edificio de vivienda en altura. Entonces la decisión es adosarse al edificio de vivienda, que va a ser siempre un muro ciego, y tener una fachada más permeable en todo el resto del perímetro, generando patios de distinta condición que permitieran siempre la mejor orientación, la mejor iluminación y ventilación de los recintos. Entonces, ante un encargo concreto de generar un espacio muy funcional y muy simbólico, nos vamos por una solución de simplicidad funcional y una complejidad formal que finalmente se ve también reflejada en la fachada. El resultado entonces es una imagen innovadora, sofisticada y que si bien tiene cierta complejidad en su estructura, es muy austera en su materialidad. Lo que se reconoce finalmente como imagen del edificio son este exoesqueleto de hormigón visto que tiene como trasfondo muros y ventanas en una solución que deja plantas completamente libres al interior. La forma del edificio genera además estos patios en relación con el edificio de aulas y patios que se transforman en espacios de representación del campus. La estructura del edificio, en principio, fue proyectada en base a losas de hormigón y muros, que son los muros que se ven achurados acá, y donde la fachada, las columnas de fachada, eran elementos prefabricados que colaboraban con la estructura estática del edificio, pero eran elementos secundarios. Un poco tomando lo que comentó el expositor anterior, Guillermo, ¿no? Tú comentabas que era importante que la empresa constructora se involucrara desde la licitación y entonces poder proponer soluciones y mejoras a la ejecución del edificio. En este caso, la constructora fue Bravo Izquierdo. Ellos se incorporaron
desde la licitación, desde el momento de la adjudicación, con propuestas de otras maneras de ejecutar. Ellos propusieron que los pilares exteriores no fueran prefabricados, sino que fueran hechos in situ. Y eso obligó a replantear el proyecto estructural. Entonces se formó una especie de comisión entre el calculista, la empresa constructora, la impresión técnica, los arquitectos y el mandante. Y se replanteó la estructura del edificio sin cambiar la forma que tenía, que ya estaba planteada, para hacer una ejecución de acorde a lo que la constructora conocía y que era una solución más bien tradicional de ejecución. Y entonces se desarrolla este nuevo proyecto donde las columnas cambian eran circulares, cambian a una solución más bien recta, de caras inclinadas, y que tienen como resultado finalmente la obra que vemos hoy día. La ejecución es desde un poco esta tradición de vaciado convencional, muy artesanal, donde los moldajes son casi para cada elemento en específico. Había muy pocos elementos que repetían su misma figura, y eso obliga a un trabajo de carpintería y de moldaje de primera calidad, donde aparecen como actores muy relevantes no solo la empresa constructora y sus supervisores, sino también la inspección técnica. Aquí ya se comentaba antes, no hay que tener miedo de demoler en un minuto un elemento que queda mal. En este edificio hubo demoliciones al inicio de la obra que permitieron que finalmente se mejoraran las soluciones de moldaje y las soluciones de confinamiento, y finalmente eso permite tener una obra gruesa casi perfecta. Bien compleja, pero casi perfecta. El calculista de esta obra es Enzo Valladares, BPA creo que es el nombre de la oficina de él. Él también, siempre nosotros decimos, trabajamos con dos calculistas en los últimos proyectos, Enzo y Claudio Hinojosa. Ambos tienen un poco esta mirada desde la arquitectura también. Enzo tiene una preocupación importante en el detalle y en la solución de las uniones y de los encuentros de los elementos. Entiende el hormigón como un elemento de terminación. Lo mismo vamos a verlo más adelante con Claudio Hinojosa en el caso del taller de herramientas. Finalmente, ¿qué es lo que a nosotros nos mueve de trabajar en hormigón y en lo posible no reparar los hormigones y dejarlos como son? Es que es un material completamente noble. Es un material que perdura en el tiempo, que si bien podría pensarse que es más caro lograr el acabado que se ve acá, en definitiva es un elemento que no es suntuario, no es determinación, sino que es la misma obra gruesa expuesta. En ese sentido, en el hormigón entendemos que se unen ética y estética, y el hormigón se expresa como un material verdadero. Siempre decimos que el edificio debe ser una buena ruina, y en el mismo sentido, una buena obra gruesa es esa imagen que permanece. Y es ahí donde la forma arquitectónica se evidencia y la estructura que va de la mano debe estar bien resuelta. No es fácil conseguir una obra gruesa de esta calidad. Aquí sí estamos hablando de hormigón arquitectónico. Esto se especificó como hormigón arquitectónico y con esa especificación se logró el acabado. Sin embargo, siempre aparecen algunos errores y algunas pérdidas de lechar, los canterillas y en otros elementos que nosotros preferimos dejar antes de reparar. La inspección técnica de esta obra fue Prigan y ellos jugaron un rol también fundamental en lograr el acabado que vemos finalmente. El segundo proyecto que vamos a presentar es el taller de herramientas. En el edificio de la FEN que vimos recién, no me acuerdo la superficie, pero un edificio que debe tener 7.000 metros, más o menos, con varios pisos, hay cosas que no comenté del edificio de la FEN, pero podemos repasarlas después. Es una estructura
más grande, más compleja, con mucha tecnología en la ejecución. El caso del taller de herramientas es un edificio de 250 metros cuadrados. Si en el otro hubo, no sé, 5.000 y tantos cubos de hormigón, aquí fueron 120 cubos de hormigón. Pero para nosotros, como ejercicio, ambos son igual de relevantes. Como ejercicio de esta capacidad moldeable del hormigón y de lograr formas complejas y elementos singulares, nos motiva a mostrar también este proyecto como parte importante de nuestra experiencia en el hormigón. En este caso, el encargo era muy concreto. El encargo era, la universidad tenía un taller que se usaba muy poco, era un taller de herramientas que en algún momento habían generado, que era un cubo de cristal que estaba ocupando un anfiteatro exterior. Y el encargo fue, bueno, ampliemos el taller de herramientas y generemos un espacio para poder traer aquí todos los equipos que necesita la Facultad de Diseño y la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, Jorge era profesor de la universidad en ese momento, nos había tocado ir varias veces a la facultad y entendíamos que como arquitectos debíamos hacernos cargo de las cosas que entendíamos no resueltas en esta sede de la Universidad de Finisterra, y era que había dos casas, una casa original transformada como oficina y una ampliación que se había hecho de salas de clases en 3 pisos, que no tenían conexión entre ellas. Entonces existía un encargo muy concreto de generar un taller de herramientas, pero reconocimos en este encargo una oportunidad de hacernos cargo de la facultad en su conjunto. Entonces, la propuesta finalmente fue no solo resolver el taller de herramientas, sino generar un patio sobre este taller de herramientas que conectara los distintos edificios de la facultad y entonces generara un nuevo espacio, una nueva dimensión para los alumnos con todas estas conexiones. En este caso, ya lo comentaba antes, la constructora es una constructora mucho más chiquitita. Si en la FEN era Bravo Izquierdo, aquí es Valle Alto, Francisco Béjar. Había, no sé, 10 maestros, 12 maestros trabajando en los moldajes. Y una obra muy artesanal, muy artesanal. Aquí hay una gráfica, bueno, lo mismo que explicaba antes, ¿no? El taller, que era este espacio excavado que existía en la facultad, la primera operación fue cubramos el espacio que está abajo y entonces generemos los metros cuadrados que la universidad requiere. Y luego empezó a aparecer dos cosas. Primero, esta idea de conectar, de hacernos cargo de la complejidad del entorno, pero además, cómo hacer para generar una estructura que fuera simple y autosoportante. Entonces, finalmente el edificio es una losa plegada como una membrana autosoportante que se apoya en las escaleras y que se apoya en 2 elementos que bajan y que no tiene otros elementos, columnas, ni otros elementos que ensucien esto, que por lo demás tenía espacios de aproximación muy estrechos y muy cercanos. No hay nunca una visión completa del taller. Entonces esta forma estructural se resuelve con las escaleras y estos muros, que es la losa, la misma losa que se pliega y se convierte en muro, que se apoyan en los muros existentes del vacío original. En la ejecución se usaron moldajes de placa fenólica y aquí hubo como que rehacer el proyecto. No rehacer el proyecto, reconstruir el proyecto. Nosotros normalmente trabajamos en arquitectura de adentro hacia afuera. Perdón, de afuera hacia adentro.
diseñamos las fachadas, diseñamos las superficies, diseñamos lo que se ve desde afuera. Sin embargo, se construye al revés. Los moldajes se ponen abajo y se construye de adentro hacia afuera. Y además, con formas que eran complejas y que eran todas distintas, caras, facetadas. Entonces tuvimos que, aquí hay un buen correlato entre la tecnología del diseño en 3D y la construcción artesanal. Generamos moldes, uno a uno, con los cuales se fabricaron los moldajes in situ. Esos moldes se hicieron reconstruyendo el modelo en 3D desde adentro hacia afuera para generar los vértices y las uniones de las placas, y eso finalmente se llevaron a obra y se hicieron de las formas para lograr finalmente las figuras que estaban plasmadas en las caras exteriores. Hay una viga de remate de la losa, que es la que baja acá, y todo está trabajado siempre con moldaje en los pliegues. Nuevamente la obra aparece, la obra gruesa aparece con una nobleza que a nosotros nos emociona. Dan ganas de dejar el edificio finalmente así. Dan ganas de no poner barandas, de dejarlo como un gran patio cubierto, pero el encargo no era ese, así que seguimos trabajando. Pero nos parece que nuevamente aparece esta forma sincera y este material noble, que es finalmente lo que nos mueve a trabajar en hormigón. El hormigón se transforma en el protagonista y es finalmente la expresión misma del edificio. En esta obra trabajamos con Claudio Hinojosa, de Calculista, y con Valle Alto como empresa constructora. Hoy día, estas son fotos de obra, estaba antes de habilitar. Hoy día está ya completamente instalado en todas las máquinas del taller. Los alumnos lo ocupan como taller de modelos y de fabricación. Y la verdad que se ha transformado en un espacio muy dinámico y muy motivador para los alumnos. Y que está permanentemente en uso, que es un poco en el contrapunto de lo que pasaba con el espacio que tenían antes.